política ni nada. No, no, gracias a Dios. ¿Yo puedo preguntar de aquí? Oh, yo estoy trabajando aquí, estoy dibujando. Ok, ¿y cómo se llama? Mi nombre es Álvaro Gómez, el pintor Álvaro Gómez. Qué bueno. ¿Y de dónde eres? Yo soy de la hermosa tierra de Venezuela. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí entonces? Ya tengo 1 año, 6 meses. Wow. ¿Y cómo siente aquí? Bastante bien, es una ciudad acogedora, muy humanista, muy hermosa, tiene un gran sentido fraterno. Sí. Y bueno, he cosechado muchas amistades, ¿verdad? Qué bueno. Y he hecho un buen álbum de amistades, tanto femeninas como masculinas. Sí. Y de niños también, porque hasta acá llegan los niños a tomarse fotos conmigo a nivel de lo que es el arte, ¿no? Sí. Sirve de fondo para cubrir el... No, estaba contra la luz ahí. ¿O te lo paso para allá? No, está bien, mira. Así puede ver bien, creo. Ustedes somos que conocen más de eso, ¿no? La obra mía. Mira. Wow. Esta es nuestra situación allá en el país, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Ese otro país allá en París también. Sí. Wow. ¿Y hiciste con qué? Con un... Eso se llama Con un... plumilla, de plumilla. Wow. Y después utilizó el grafito, el Sí, lápiz sí. y después unas tintas que Wow. es como una Es cosa muy difícil. científica. Sí, la verdad. ¿Qué hace aquí? Mira, este es un trabajo que el general Jorge García, que él es pintor, que es el que pinta esto aquí adelante. Sí. Entonces digo, vamos a hacer esto para dejarlo en el tiempo. Bueno, está bien. Entonces le estoy ilustrando este dibujo. Qué chulo, sí. Qué lindo. Pero ya aprendiste, qué chulo. Qué chulo. Ahí ya sabe, Sí. ya tiene mucho tiempo aquí ya. Sí, Que habla sí. Ahora yo sé el Dominican slang. Que lo Barrio de que... calle de... Bueno. ¿Y siente seguro aquí en la ciudad? ¿Piensa que, sabe, puede caminar y siente bien? Claro, sí, por supuesto, como todas las ciudades y como está el mundo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, saber dónde va uno a estar por largo tiempo y no durar muy tarde de las noches por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, los americanos que ellos conocen, ellos quieren viajar aquí o vivir aquí, pero tienen miedo porque, saben, en las noticias siempre dicen que la República Dominicana es muy peligrosa y yo creo que no, porque yo vivo aquí por 2 años. Estoy bien. Bueno, yo he recorrido otros países y he encontrado también esas alarmas del turismo, ¿no? Como médico y sí. Sí, pero uno lo que tiene es que asegurarse, y uno de los compromisos que tienen las embajadas es eso, ¿no? Las embajadas proporcionarle esa gran seguridad a los turistas, como también a los espacios donde haya por lo menos puntos importantes como históricos. Tiene que tener una preservación y un grupo de ciudadanos permanentemente custodiando y cuidando, porque a medida que los pueblos son más grandes es más difícil de controlar, ¿no? Sí. Más así cuando los países tienen una cantidad de turistas viajando, porque no simplemente es la gente local la que proporciona la inseguridad. Uno no sabe si entre el turismo también viene gente incómoda, ¿no?
Sí. que uno no se le pregunta, simplemente pagan sus visas y pagan el hotel, pero no se le conoce bien qué tipo de personas son, ¿no? De manera pues que son muy complejas. Por lo menos la situación de los inmigrantes venezolanos, la gente ha creado una especie de tela oscura al inmigrante venezolano, pero los ciudadanos locales, como en cualquier otro país, no se ha preguntado y no han analizado de su historia, que ellos también han tenido prostitución, inseguridad, hambre, desolación y todo. Pero cuando se aparece alguien de otro país, entonces dicen, no, porque llegó fulanito de tal, ¿no? Pero en esencia no es así. Porque si hacen un análisis estadístico, encuentran de que ese país tiene todos los males del mundo. Claro que se lo achacan a la gente que viene, ¿no? O sea, Sí. no tenemos ese gran sentido de responsabilidad en cualquiera de los aspectos de la vida. Siempre queremos señalarles al otro. Lo Sí. hacemos en el mismo hogar también. Cuando tenemos hermanos, no, él fue, pero uno nunca asume el rol que le corresponde de ser responsable ante cualquier... Quiere vivir en Venezuela otra vez, no quiere ir a Estados Unidos, ni si la situación está mejor, quiere regresar y vivir allá. Por lo menos ahora estos cambios, el ser humano tiene un cambio siempre, constantemente en su memoria, ¿no? Sí. Ya he aprendido a estar en otros países. Yo vengo de estar en otros países, exponiendo, trabajando. En los Estados Unidos no he ido, pero he estado exponiendo desde hace muchos años. He estado en ferias internacionales en los Estados Unidos y que ahora, a la edad que yo tengo, me es más preciso ir a otros países a exponer, ¿no? Sí. Y después regresar, si es posible, a su hogar. Sí. Pero en las condiciones en que nosotros estamos en el país, allá en Venezuela, no es el momento apropiado. No, es ahora el no, momento. pero espero que un día Claro, sí, todos los venezolanos añoramos de Sí. que esto cambie para beneficio del mundo también, porque Venezuela era un gran centro donde se Sí, yo quiero acopiaba. ir allá Claro. en un día. Allá era un acopio de todos los países caribeños, latinoamericanos y europeos. Nosotros fuimos prácticamente desarrollados con la mano europea, ¿no? Porque allá fueron muchos canarios, fueron muchos constructores, ingenieros. Y nada, yo creo de que la integración de los pueblos a través de sus capacidades es importante. No simplemente la integración de los pueblos simplemente por las partes humanas, nada más. Y quiere decir algo más del país, de su vida, de... no sé. ¿Quiere que hable más? Por supuesto que sí, yo soy poeta también, tengo poesía te puedo leer ahí poesía sobre Sí. lo que es Venezuela.